Bienvenidos a este episodio de la sexta temporada del podcast de Time School. Soy Juan Pablo Lema y estoy emocionado de que me acompañes en este espacio, en el que hablaremos de productividad, manejo del tiempo y cómo lograr el equilibrio entre el éxito y el bienestar. En esta temporada, en cada episodio, converso con un emprendedor destacado que está marcando la diferencia en la industria. Hoy tengo el gusto de estar con Mateo Folador, fundador y CEO de Hola Amigo. Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. En este episodio exploramos con Mateo Folador sus mejores prácticas, herramientas y estrategias para trabajar de manera más inteligente, sin descuidar lo que realmente importa en la vida. Entre lo que nos va a contar, quiero destacar estas tres recomendaciones clave. Primero, aprender a delegar y dar instrucciones. Segundo, hecho es mejor que perfecto. Tercero, trabajar por bloques de tiempo y temas para limitar las interrupciones. A lo largo de nuestra conversación profundizaremos en estas ideas, así que prepárate para inspirarte, aprender y descubrir formas prácticas para llevar tu productividad al siguiente nivel. Mateo, bienvenido al podcast de Time School. Gracias por aceptar nuestra invitación. Juan, muchas gracias a usted por invitarme y pues nada, un saludo a toda la audiencia y nada, aquí el objetivo es agregar mucho valor. Y estoy seguro de que lo vas a agregar porque esta es una de las entrevistas que más expectante me tenía, porque aquí hacemos la combinación de pues la temática de esta temporada, que son los emprendedores y sus retos frente al manejo del tiempo, con la inteligencia artificial, que no solo está de moda, sino que de verdad es algo que vino a ahorrarnos tiempo, por lo menos ese es mi punto de vista, de ayudarnos a ser mucho más efectivos. Pero antes de entrarnos en este tema, empecemos por tus antecedentes. A ver, estudiaste administración de empresas. ¿Cómo es que un administrador de empresas hoy está totalmente volcado a la tecnología y a la inteligencia artificial? Ok, no, mira, yo estudié administración de empresas, pero yo empecé a trabajar desde muy pelado porque mi mamá se había quebrado. Entonces, yo empecé a trabajar, digamos que inicialmente empecé más con temas de comercio, después manufactura, y por accidentes de la vida, estuve también metido pues como en temas de bolsa, y por accidentes de la vida terminé conociendo a una persona que terminaba haciendo, digamos, trabajaba como en temas de sitios web, páginas web, y algún día un cliente me dijo como, hey, vení, yo cómo puedo hacer esto, y se empezó como a conectamos súper bien, Víctor Rojas, y terminé metido en el mundo de la tecnología. Él era desarrollador y desde eso estoy metido en tecnología. De ahí montamos una agencia, montamos más o menos varios proyectos que unos fueron exitosos, otros, digamos, no tanto, mucho aprendizaje. En uno nos quebramos, pues levantamos casi como $2 millones, no funcionó, pero pues muchos aprendizajes a raíz de eso. Y después de eso, me parece que el tema de la tecnología te permite hacer unas transformaciones muy impresionantes. Y digamos que con eso yo llevo trabajando con inteligencia artificial más o menos 7 años. Eh, y la inteligencia artificial es como ese sueño de vos poder tener, porque uno siempre tiene una cantidad de límites, ¿sí o qué? O sea, cuando vos estás montando una empresa, y eso no importa si eso es una empresa que tiene 1000 empleados o que tiene 3 empleados, todos tenemos una cantidad de límites que en general están atados o por el presupuesto, por el conocimiento, o por frameworks o maneras de pensar. Y la inteligencia artificial cambia completamente eso. Entonces, digamos que eso es como un poco el resumen compresionado. Pues, obviamente, pues hay muchas más historias en medio de eso, pero en un minuto ese es como el background. Pero a ver, nos hablas de hace 7 años, sin embargo, para la mayoría de las personas, de inteligencia artificial aparece con ChatGPT hace año y medio aproximadamente. Contanos cómo fueron esas primeras aproximaciones a a la inteligencia artificial y qué era lo que ya veías y estabas haciendo que la mayoría no veíamos. Es que mira, hay una cosa con la inteligencia artificial, es que hoy en día todos estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero la razón por la cual empezamos a hablar de inteligencia artificial no es porque no existiera la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, primer ejercicio de inteligencia artificial fue 1945, 43, con la película Código Enigma. Esa es la primera vez cuando tratamos que una computadora piense como un humano, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que termina pasando con esto? Después sale Machine Learning, después sale Deep Learning, y si vas a pensar, después sale inteligencia artificial generativa, que está embebida en medio de todas estas cosas. Pero lo que termina pasando
hoy en día es que se democratizó porque se eliminó la limitación de acceso. Una de las cosas que sucede hoy es que hoy en día cualquier persona puede usar inteligencia artificial y cuando cualquier persona se refiere a inteligencia artificial, el 99% de las veces, a menos que sea una persona más técnica, está hablando de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Pero eso, ¿por qué sucede? Por dos cosas. Uno, porque la inteligencia artificial hoy en día entiende contexto y objetivos, ¿cierto? Eso antes no pasaba. Antes la inteligencia artificial era muy buena para clasificar cosas, para grandes análisis de datos, para temas predictivos. Pero sale la inteligencia artificial generativa y lo que hace es que empieza a entender contextos objetivos, pero pasa una segunda cosa, y es que la puede usar cualquiera. O sea, una abuelita hablando puede usar ChatGPT, ¿sí o qué? Entonces lo que sucede con esto es que lo volvés accesible, ¿cierto? Y se vuelve accesible porque vos ya no necesitas aprender un lenguaje para usar inteligencia artificial. Antes tenías que aprender a usar Python. Hoy en día ya no tienes que aprender a usar Python, ¿cierto? Hoy en día ya lo que haces es que le das una instrucción hablando como si le hablaras a un asistente, a un empleado, y a partir de eso la inteligencia artificial va y ejecuta y hace trabajo por vos. Entonces, nosotros hace 7 años veníamos trabajando con temas de Machine Learning, con temas de Deep Learning, como otro tipo que esté enmarcado dentro de la inteligencia artificial. Es que al final, por detrás de todo, si vos te vas detrás de la inteligencia artificial que hay, son matemáticas, ¿cierto? Entonces, pero lo que sucede es que ahora lo volvieron accesible. Entonces eso cambia el acceso para todo el mundo. Entonces ahora cualquier persona la puede usar. Y esa es la razón por la cual ahora es como hay más hype que realidad. O sea, la realidad los que saben, los que están usando bien inteligencia artificial son los gomosos, que experimentan, aprenden, yo qué sé, vas y aprendes con mentores, cursos, etcétera. Pero, pero esa es la primera parte. La primera parte es experimentar y a partir de eso después puedes empezar a hacer otras cosas. Mencionaste algo importante y es que hoy en día podemos utilizar la inteligencia artificial como tener un asistente. Y aquí al final es un punto muy claro que pues yo te he escuchado en los webinars, en todas las intervenciones que haces y es, uno tiene que saber dar la instrucción. O sea, esto podemos, haciendo un paralelo entre tener un asistente, una persona a la quien le estoy delegando, le estoy pidiendo algo, y tener un sistema de inteligencia artificial generativa que también le estoy dando una instrucción para que haga algo. Esos pasos, esas claves de ser detallado, ser preciso en la delegación, ¿consideras que al final es lo mismo? A ver, hay un tema que sucede con la inteligencia artificial, esta es mi perspectiva, y es que para mí la inteligencia artificial es un tema más de aprender a pensar y pensar mejor, no de pensar menos, ¿cierto? Y de hecho la inteligencia artificial es más de vos cómo haces lo que antes no eras capaz de hacer. Y te lo voy a contar con una historia personal. Yo había intentado montar mi estrategia de contenido porque a ver, generar contenido literal es un asset de atención que, bueno, vos lo estás haciendo en tu podcast, que te genera literal demanda y te posiciona mejor para que los clientes lleguen a vos, para que los trabajos lleguen a vos, para que las ofertas lleguen a vos en vez de vos ir a buscarlas. Entonces, hay una cosa que sucede con este proceso y es, yo había intentado hacerlo 3 o 4 veces y siempre me tocaba parar porque no me alcanzaba el tiempo, ¿cierto? Y nosotros, o sea, yo ejecutando estrategias para otros clientes logramos crecer, a ayudarle a crecer, porque pues obviamente no lo hicimos solamente nosotros. Carlos Aramillo es una persona que le ayudamos al doctor Carlos Aramillo a crecer 4 millones de seguidores en un año. Otro argentino, Javier Furman, le ayudamos casi 1 millón de seguidores en un año, sin pauta. A otra persona le ayudamos 450.000 en un año. Pero entonces, lo que termina pasando era, yo sí hacer eso, pero no alcanzaba a hacerlo para mí, porque siempre estaba haciéndolo para otros, ¿cierto? Y el problema es que yo no conozco ninguna persona que diga, estoy libre, a mí me sobra tiempo en general. Y eso tiene que ver mucho con dos cosas, con uno saber qué priorizar, ¿cierto? Dividir lo importante, lo urgente. Y además de eso, saber también cómo delegar. Los emprendedores que son muy buenos, son buenísimos delegando y creando sistemas y procesos de delegación, ¿cierto? Lo que sucede con la inteligencia artificial es que todo el mundo cree que es una herramienta, pero en realidad el framework de pensamiento al que vos te tenés que aproximar, y esto yo hablo mucho, que es el concepto de volverse AI first, es vos cómo ves a la inteligencia artificial como un trabajador tuyo. Y mira que cuando vos dejas de verlo como esto es ChatGPT a como lo ves, esto es un trabajador mío, la manera como interactúas con él y cómo le das instrucciones cambia. Entonces, hoy en día, uno en, no sé, mira, nosotros, yo estaba haciendo la cuenta en estos días, le hemos dado conferencias más o menos casi, ya pasamos más de 10.000 personas la semana pasada. Y la mayoría de las personas usan estas herramientas como si fueran Google.
pero mi manera de interacción con Google es muy diferente a mi manera de interacción como si yo tuviera un asistente. Yo a un asistente le doy instrucciones claras, le digo qué tiene que hacer y qué no debe hacer, le digo además de eso cómo debe ser el entregable. Y ponételo a pensar, si vos se lo decís a un asistente humano que es un crack que estudió en Harvard, vos no le das buenas instrucciones, te lo va a traer y va a decir, eso no es lo que yo quería. Pero cuando le das buenas instrucciones, es lo que empieza a cambiar. Entonces, de hecho, mi aproximación a la inteligencia artificial es más un tema de cambio de comportamiento y cambio de forma de pensar, más que una adopción de una herramienta. Pero yéndonos a ese punto, entonces, en esto tienen que suceder como 7 cambios de pensamiento. Uno de ellos es ver la inteligencia artificial como un trabajador. Otro de ellos es dejar de pensar que la inteligencia artificial es para usar de vez en cuando y es algo que uso todo el tiempo, ¿cierto? Existen otros 5 más pues que uno podría profundizar, pero a lo que voy con esto es, la aproximación es, yo lo que estoy trayéndome es un asistente al cual le debo delegar cosas. Y yo no debo pensar en la inteligencia artificial como la inteligencia artificial, sino como yo cómo armo mi equipo de inteligencia artificial. Porque hay para ciertas cosas que es muy bueno ChatGPT, hay para otras cosas que es muy bueno Claude, hay para otras cosas que es muy bueno Gemini, hay para otras cosas que es muy bueno Perplexity. Pero antes era como las herramientas que hacían todo y cada vez estamos viendo más especialización. Cuando yo hago eso, y aquí lo voy a conectar con la historia personal al que les contaba al principio, yo nunca había logrado hacer mi estrategia de contenido. Empiezo a usar inteligencia artificial y literal una semana hice el ensayo de una semana a otra y me ahorré 19 horas semanales, ¿cierto? El promedio de ahorro en las personas, de las personas que saben usar la herramienta, está en 9 horas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Ah, bueno, y las que no la saben usar en promedio se ahorran como 3 o 4. Pero ¿qué significa eso? Que hay una gran diferencia entre eso. Entonces, una parte es el ahorro de tiempo, pero hay otra parte que es aún más interesante y es la calidad de los entregables. Cuando estás hablando de la calidad de los entregables, la calidad mejora enormemente. ¿Por qué razón? Porque tenés más tiempo para planearlo mejor, lográs hacer más investigaciones. Pero es uno empezar un concepto de flujos de trabajo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? No es yo qué tanto sé hacer prompts, es yo cómo cambié mis flujos de trabajo a partir de esto. Entonces ya en vez de, no sé, por ejemplo, uno, por ejemplo, no sé si saben, pero uno dicta 5 veces más rápido de lo que escribe. Yo solamente con una herramienta que me ayuda a dictar, y hay una herramienta que es brutal que se llama Whisperflow, que la uso bastante, está como dentro de mi top 5. Solamente con eso vos puedes ser 5 veces más productivo. Entonces la pregunta es vos cómo estás usando las herramientas y cómo le estás integrando a tu flujo de trabajo. Y eso solamente sucede cuando conceptualmente la inteligencia artificial la ves como un trabajador. Y ahí eso es un cambio de pensamiento. Es que la inteligencia artificial no es aprender solamente a usar una herramienta, eso es parte de lo necesario, eso es el must. Pero realmente es más un tema de yo cómo cambio la manera como trabajo. Y yo cómo, cuando voy a hacer algo, ok, yo cómo esto lo podría hacer mejor con inteligencia artificial, cómo lo podría hacer más fácil con inteligencia artificial, cómo lo podría hacer más rápido con inteligencia artificial, pero eso lo que hace es que te permite hacer las cosas que nunca habías podido hacer. Y eso es un tema de perspectiva como tal. Claro, aquí me lleva a la reflexión como frente a a las tres excusas que las personas nos utilizan frente a la delegación, que es, no tengo a quién, pues ya sí tengo, como nos dice hace un montón de herramientas y cada una especializada, que también además nos lleva a la reflexión frente al mundo y es que ningún trabajador te va a hacer todo. Hay el experto en mercadeo, hay el experto en finanzas, hay el experto en algo, igual hay un montón de herramientas expertas en cada uno o más especializadas en cada uno de los tipos de tareas. Lo segundo es, mientras lo explico, lo hago, y aquí podría haber un paralelo que mucha gente dice, es que para escribir el prompt, esto voy a decir qué rol asume, en qué contexto, cómo, pero igual a una persona se le debería dar si quiere un buen entregable y que no sea lo que dijiste ahorita, entregó lo que no era. Y la tercera es, nadie lo hace mejor. Aquí sí uno sabe dar la instrucción, sabe preguntar bien, sabe dar toda la información, definitivamente lo van a hacer mejor que uno. Yo creo que, a ver, creo que ahí tocas un punto como importante y es, a ver, la inteligencia artificial lo que te entrega no sabes si está bien o está mal, ¿cierto? Entonces, si vos te pones a pensar, si todo el mundo tiene acceso a la misma herramienta, ¿qué es lo que nos diferencia? La diferencia es el piloto que está por detrás, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, digamos en términos de creación de contenido, y todo el mundo puede crear contenido por inteligencia artificial, lo que va a pasar es un concepto que se llama popcorn content. ¿Qué es popcorn content? Es las creepypastas son muy buenas o las palomitas, depende de cómo lo digan ayer. Si es de las palabras más difíciles para mí cada que me muevo de audiencia, me pongo a pensar y no hay un genérico. Pero
o sea, para todos son las que las del cine, ¿cierto? Entonces, las que se hacen de maíz son muy buenas, pero todas saben igual. Entonces, la diferencia está en quién la usa. Entonces, ¿quiénes son las personas que más éxito están teniendo? Son las personas que logran entender la calidad del entregable, son las personas que saben armar procesos y son las personas que saben dar instrucciones. Entonces, si vos te pones a pensar, cuando la gente dice no es que me toca hacer el prompt, es que vos no deberías estar armando el prompt cada vez. Vos lo que deberías armar es un asistente que ya tiene el prompt puesto. Yo en mi caso, por ejemplo, ya tengo 56 asistentes construidos. 56 asistentes, eso es aparte de los agentes. Yo míos tengo solamente 4 agentes que uso. Entonces, aparte de los que usa la organización, o sea, en la empresa nosotros estamos montando 46 agentes solamente al interior de la organización. Entonces, cuando me refiero a esto, una de las cosas más importantes es, mira, las personas que, por ejemplo, que más éxito están teniendo con inteligencia artificial son los mayores de 40. Y es porque ya tienen experiencia haciendo estas cosas, porque saben dar instrucciones, pero no solamente eso, cuando recibes una respuesta, pues tú la analizas y dices, esto está bien, esto está mal. Entonces hay una cosa, hay una cosa, y es que, a ver, la verdad es que la tecnología está sobrevendida en el mercado, ¿cierto? O sea, y aquí incluí a todos los responsables desde las empresas grandes que están diciendo ya se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto. La realidad hasta el momento es que la inteligencia artificial hace muy bien el 80% de las cosas simples y el 20% de las cosas complejas, ¿cierto? Eso es algo de lo que, y el mayor riesgo que tenemos es dejar de pensar por usar inteligencia artificial. Hay una historia que nos pasó a nosotros. Una persona del equipo que era muy buena haciendo copies, le dimos ChatGPT. Los primeros 2 meses, los copies eran aún mejores. Cuarto mes, los copies para abajo, para abajo, para abajo. Dejó de pensar. ¿Y qué terminó pasando? Se volvió con copies como lo mismo que hace cualquiera. Entonces, cuando la diferenciación está en quien la use, pensar se vuelve más importante. Entonces, esto es una herramienta de pensar mejor, no de dejar de pensar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí sucede? El framework nuevamente, yo cómo construyo mi equipo de asistentes. Entonces, mira, hay una cosa que yo veo cuando nos invitan a dar conferencias. eh, Y siempre a mí me dicen como, uy, yo no había visto esto de esta manera, porque es que en general en las conferencias explican o cómo hacer un prompt o o qué es una red neuronal. Entonces, cómo hacer un prompt sirve, qué es una red neuronal no te sirve para nada saber eso, ¿cierto? Pero vos saber cómo te ahorras 5 horas a la semana, cómo producís mejor, 40% mejor calidad de tu trabajo porque interactúas y tener una conversación. Entonces hay una cosa que hay que entender y es que esto es una herramienta para conversar con ella, no es para hacerle preguntas solamente. Y la mayoría de la gente lo usa como Google. Mira, hay una estadística, la voy a decir acá. De cada 100 personas que nosotros encuestamos, solamente 10 tienen acceso a una inteligencia artificial pagada. Y la inteligencia artificial pagada te permite tener más modelos, más opciones, sin límites. De las personas que la pagan la usan más de 5 veces diarias. Las que no la pagan la usan mucho menos. Y, y las personas que la pagan son las que se llevan los mejores beneficios, las que la usan más de 5 veces diarias. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que es muy importante, Juan? Esto es un cambio de pensamiento. Entonces, yo siempre le digo como, venga, si le está pareciendo muy caro pagar ChatGPT, espere dentro de 3 años a ver qué es lo que le puede parecer caro por el riesgo que estás corriendo. Entonces, mi consejo es, hombre, cancelar la suscripción de Netflix y cancelar la de Spotify 2, 3 meses y te vas a dar cuenta de los beneficios. No conozco ninguna persona que después de saber usar esto no nos diga como, wow, yo no sabía lo que me estaba perdiendo. Mencionaste varias veces, o lo has dicho, el tema de la importancia del piloto detrás de la máquina. Y esto al final pasa como en la delegación cualquiera que uno hace. O sea, usted delega la ejecución, pero no la responsabilidad. O sea, la responsabilidad de la calidad depende de mí. Yo sí que tengo que validar y tengo que utilizar mecanismos, conocimiento y fuentes para corroborar ciertas cosas. Totalmente. Mira, hay una cosa, hay un caso muy interesante. A ver, la inteligencia artificial tiene un concepto que llama las alucinaciones. Las alucinaciones es que cuando se inventa cosas. Entonces, hoy en día las alucinaciones están entre el 5 al 1% de las respuestas. Es decir, por cada 100 respuestas, entre 1 y 5 se inventan cosas. Cuando vos vas y ves eso, desde el lado desde el lado cuando estás solucionando un problema, es súper bueno, porque es pensamiento divergente, es una opción diferente al método convencional. Cuando vos estás revisando contratos y necesitas precisión, eso es súper malo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que es súper importante es
es entender cuáles son como las limitaciones y las capacidades de la tecnología. Entonces, sí, es una tecnología que hace trabajo por nosotros. Eso no significa que haga todo el trabajo por nosotros, ¿cierto? Entonces, sí hay en algunos casos muy excepcionales que te logras automatizar algo al 100%, pero son muy contados, ¿cierto? Por lo menos con la tecnología como está ahora. Puede ser que en 2 o 3 semanas sea diferente. Pero a ver, te lo digo, por ejemplo, generando imágenes, inclusive con la nueva versión de ChatGPT, para generar una buena imagen tenés que generar 10. Sí, es mucho más rápido. O sea, ya no, nosotros, por ejemplo, haciendo, no sé, carátulas para tips de YouTube, pucha, ya nos demoramos, no se hizo 4 horas por cada una, sino que demora solamente 1 hora. Claro, eso funciona muy bien, pero lo que es muy importante es que el criterio no puede desaparecer. Entonces, hay un caso en Estados Unidos de un abogado que se fue para juicio con la información que le entregó ChatGPT y pues ChatGPT se inventó una cantidad de fallos que no existían y lo terminaron multando. Entonces, el criterio sigue teniendo que existir. Entonces, sí, te logra hacer cosas más rápido. Hay en cosas que pueden hacer las cosas 5 veces más rápido. Nosotros tenemos en cosas donde una persona logra hacer el trabajo de 18 personas. Pero eso no significa que desaparezca el criterio. Y si tú asumes hacer el copy paste, pues yo he visto burradas donde uno llega y mira, pucha, esto es escrito con ChatGPT, es como, esa es la reputación tuya que estás poniendo en el mercado. Hay, en tus perfiles siempre hay elementos o palabras que dices que te rigen y uno que me llama mucho la atención y es hecho es mejor que perfecto. Cuéntanos un poco esto, ¿por qué tan importante esta frase? Mira, hay una cosa y es que am, todos los planes, hay un libro de estrategia militar, no me acuerdo cuál es, creo que es el de Crystal o de McCarthy. Un libro que habla, es de cuando estaba peleando Estados Unidos con Al Qaeda en, en Afganistán. Y literal estabas hablando que un ejército superior con 1000 veces más presupuesto, 1000 veces más tecnología, 1000 veces más capacitación, estaba siendo superado por un equipo pequeño de personas que se organizaban diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con hecho es mejor que perfecto? Uno muchas veces trata de hacer y hacer y hacer y planear mucho, pero lo que sucede es que cuando vas al campo de batalla, recibís retroalimentación. Entonces, cuando uno está haciendo cosas, uno puede pensar algo que va a funcionar, ¿cierto? Y después cuando lo pones en el mercado, no funciona. Entonces, ¿para qué me refiero yo con esto? Es preferible ir al mercado, recibir feedback, e irlo mejorando basado en esto, en vez de ponerte a tratar de que sea perfecto de acuerdo a lo que tú piensas. Porque al final todos tenemos sesgos, y los sesgos son nuestra manera única de ver el mundo, que son a la vez nuestro mayor poder, pero a la vez son nuestro mayor enemigo, porque no nos permiten ver todo lo que no somos conscientes de ver. Solamente cuando hacemos y nos vamos y nos paramos en la arena y ponemos lo que estamos haciendo y eso es juzgado por el mercado, sabemos si eso funciona y si eso genera valor o no genera valor. Entonces, yo veo muchos equipos que planean y planean y planean, pero después cuando están ejecutando y están mostrando las cosas no funcionaron. Entonces es mucho mejor vos salir con algo que no está perfecto, pero que te permite ver cómo es la reacción del mercado y sobre eso ir mejorando. Pero es como un tema de relación con el mercado. La relación con el mercado es le y la relación con el mercado es la interacción que te permite saber si el valor que tú estás generando, si es percibido y si existe. Y eso solamente sucede cuando está hecho. Eso no sucede cuando lo estás perfeccionando. Algo que me sorprende de tu perfil y es a qué hora saca tiempo para tanta cosa. Te encanta leer, has montado 5 empresas, te has quebrado, familia, otro montón de cosas. ¿A qué horas y cómo se organiza Mateo? ¿Qué buenas prácticas tiene? ¿Cómo distribuye el tiempo? ¿A qué le saca? ¿Qué límites pone? Y yo creo que esa es la pregunta más difícil de responder de todas y creo que es lo que le pasa sobre todo a cualquier emprendedor. Y también hay que entender pues, que todas las circunstancias son muy diferentes, ¿sí me entiendes? Entonces, hay una cosa como que tratamos de ver y es como, venga, solamente hay esta fórmula, ¿sí o qué? Entonces, está los que hablan de que hay que levantarse a las 5 de la mañana, ir a hacer ejercicio, no sé qué, y que meditar y no sé qué. Están los otros que hablan que no. O sea, al final yo creo que lo que uno tiene que encontrar, uno tiene que descubrir el camino único de uno, ¿sí me entendés? Entonces, sí existen unos principios y al final los principios están muy relacionados con los hábitos, ¿cierto? Em, ¿Y a qué me refiero con esto?
Esos principios hay principios que son, puta, si vos te alimentas bien, pues tu cuerpo va a funcionar mucho mejor. Si vos meditas, pues eso está comprobado, eso es una metabilidad que te funciona y vas a pensar mucho mejor. Si gastas tiempo practicando a pensar, también, ¿sí o qué? Entonces, la primera, ¿cómo me organizo? Entonces hay una cosa que trato de hacer siempre y es como tratar de planear al máximo bloques de tiempo, ¿cierto? Y eso para mí yo creo que es, si uno quiere ser productivo, lo peor que te puede pasar son las interrupciones. Y ese es el número uno, ¿cierto? Como tal. Y lo segundo, trato de organizarme mi tiempo en bloques de temas, ¿cierto? Entonces, bloques de tiempo y bloques de temas. ¿Por qué razón? Porque el cambio de contexto es lo que más te saca la concentración y hay un concepto que es todo el concepto de los estados de flow, donde uno es mucho más productivo y lo que más mata los estados de flow son las interrupciones, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas para mí son como las más importantes. Después yo creo que hay ciertas cosas que a mí me pasó una cosa y es, cuando era chiquito, cuando tenía 20 años, me dijeron que ya a los 35 no iba a caminar, sí, y seguía por un tema, por una enfermedad que me dio. Y eso hizo que tuviera que cambiar toda mi alimentación. Entonces, yo no tomo licor hace, no sé, más o menos unos 4 o 5 años. Em, eso no quiere decir que uno no tenga que tomar licor, ¿sí me entendés? Lo que sí digo es como, a mí no, o sea, lo que sí digo es al final es vos. Hay una cosa que es como, hablamos de la dieta alimenticia, pero no hablamos de la dieta de la mente, ¿sí me entendés? Entonces la pregunta es, ¿con quién te estás relacionando? ¿Qué información le estás dando a tu cerebro? ¿Qué consumís? ¿Sí o qué? Porque al final eso lo que está haciendo es el contexto en el que vos estás determina mucho más tu éxito, incluso que las acciones que tomas, ¿cierto? Entonces la pregunta es cómo te pones en el contexto adecuado para poder lograr eso. Y ahí es donde vienen los hábitos. Los hábitos realmente son creadores de contexto, ¿cierto? Porque vos organizas tu ambiente para poder alimentar esa ejecución que querés. Entonces, si me preguntas claves, creo mucho en los bloques de tiempo, bloques de temas. Sí medito todos los días. eh, Trato pues como de alimentarme bien, no consumo licor. No es porque tenga nada en contra de eso, sino porque sí creo que es al final qué es lo que le estás dando a tu cuerpo. Y lo mismo desde la parte de alimentación. Yo desde la parte de alimentación también no tomo, evito todo lo que son azúcares, como todas estas cosas. No soy fanático del tema ni ando predicando, pero sí creo que es algo que hace. Y hay otra cosa que creo que es brutal y es el proceso de reflexión. Porque es que el proceso de reflexión es realmente el proceso de aprendizaje de cómo te vuelves mejor, ¿cierto? Entonces, de esto hay muchos libros y autores pues, muy, muy interesantes, pero entonces es eso. Y hay una cosa muy bacana ahora, y es cómo uno integra esto con la inteligencia artificial. Porque vos con inteligencia artificial puedes crear tu coach personal, puedes crear tu coach de alimentación, puedes crear tu coach de finanzas, puedes crear tu coach de reuniones, puedes crear tu coach de speaking, y lo que haces es que estar haciendo que la inteligencia artificial esté interactuando con vos constantemente. Entonces lo que estás teniendo es un compañero de pensamiento que es súper inteligente, al cual le puedes dar un montón de contexto en términos de libros, de información, y que te aconseje basado en eso. Pero muchas veces creemos que la inteligencia artificial solamente es para aplicar en los negocios, pero en mi casa, el menú en mi casa lo hace la inteligencia artificial con las instrucciones que yo le dé. Entonces lo que tenemos es todavía no puedo ir a mercar lastimosamente, eso sería ideal, pero eventualmente va a llegar allá muy pronto. Pero lo que sí está sucediendo es que mira que cuando vos usas inteligencia artificial estás delegando pensamiento, pero para pensar mejor, no para dejar de pensar. O sea, cuando vos tenés un asistente al cual le puedes decir, oye, búscame 18 opciones diferentes y califícamelas y ranquéamelas basados en estos criterios. Cuando te entrega la información le dices, oye, no, quiero que además consideres estos criterios y que sigue estando dirigiendo el pensamiento sos vos, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial está yendo a ejecutar parte del proceso. Bueno, no, maravilloso, Mateo. Mil y mil gracias por tanta información valiosísima. Creo que no solo para los emprendedores, sino para todas las personas que nos escuchan y que creo que volviste, o por lo menos expresaste en palabras muy sencillas, cómo uno de verdad puede aprovechar la inteligencia artificial y de verdad tener asistentes, de verdad tener en quien delegar muchas cosas y podernos dedicar a hacer pensamientos más profundos. Mil, mil gracias. Nada, Juan, muchas gracias a ustedes. Pues para los que quieran, digamos, ponerse en contacto, me pueden encontrar como Mateo Folavar en LinkedIn, en Instagram, en YouTube. Liberamos mucho contenido relacionado con cómo usar inteligencia artificial totalmente gratuito.
También para los que quieran profundizar un poco más, también tenemos un programa para que aprendan a usar inteligencia artificial, que sucedió pues por puro accidente, terminamos montándolo. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Juan. Así llegamos al final de este episodio, pero antes de despedirme, recapitulemos las 3 recomendaciones clave que Mateo nos compartió hoy. Primero, aprender a delegar y dar instrucciones. Segundo, hecho es mejor que perfecto. Tercero, trabajar por bloques de tiempo y temas para limitar las interrupciones. 3 ideas poderosas que puedes empezar a aplicar desde hoy para ser más productivo y mantener un balance en tu vida. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejarnos una reseña y compartirlo con alguien a quien también le pueda servir. También te invito a que nos escribas a podcast@timeschool.com. Nos encantaría conocer tus opiniones y saber cómo implementas estas recomendaciones en tu vida diaria. Gracias por acompañarnos en el podcast de Time School. Nos escuchamos en el próximo episodio.